Soy Diana y vengo de una ciudad que late bajo el sol de Nuevo León, Monterrey. Pero no es el sol lo que hoy trae este relato, sino la sombra que me tocó de cerca, que apareció en la espesura de una noche que parecía no acabar jamás. Este es un recuerdo que me pesa en el alma, nacido en un tiempo que se ha diluido como bruma entre mis años, un tiempo que no puedo nombrar con fechas porque pertenece a un invierno de otro mundo, a un diciembre olvidado por los calendarios. Recuerdo que tenía apenas la piel joven, con 16 años recién cumplidos, cuando la oscuridad empezó a enrollarse alrededor de mí como un manto sin costuras. Fue un invierno extraño, donde el frío se colaba entre los huesos sin aviso, un frío que no se siente con el cuerpo sino con el espíritu. En ese tiempo, mi alma estaba herida, rota en silencios y gritos que nadie podía escuchar. La tristeza se anidó en mí como un animal cautivo, y con ella, una desesperanza que me llevó a caminar peligrosamente cerca del abismo. Una noche, una de esas noches que nunca olvidan los cerros y los caminos, me encontré en la estación San Nicolás del metro, en la línea 2, la que corre elevada sobre la ciudad, dejando ver las luces mortecinas y el ruido ensordecedor de la avenida Universidad. Era una noche sin luna, donde la neblina apenas susurraba al viento y el aire parecía detenido en un suspiro de espera. Yo iba de regreso a casa, cansada y agotada no solo de la jornada, sino de un peso invisible que me aplastaba el pecho. Entre el gentío del andén sentía que el mundo se cerraba a mi alrededor, que no había más camino que el silencio absoluto. El tren pasó una vez, dejando en mí un eco de latidos acelerados. Sobre el suelo, mi mochila descansaba pesada, y mis lágrimas eran un río invisible que corría sin permiso. Miré hacia abajo, al tráfico que seguía su marcha apresurada sin detenerse, indiferente a mi tormenta. La ciudad respiraba con su ruido, con sus luces encendidas, pero yo estaba encerrada en una burbuja sin aire, sin salida. El andén estaba lleno, pero también vacío, como si una presencia invisible hubiera drenado la vida de aquel espacio. Fue entonces cuando, sin pensarlo, me subí a la barda que bordeaba el andén, aquella delgada línea entre la vida y la nada. Quería terminar con todo, encontrar descanso en la caída, pero el destino tiene sus formas de intervenir cuando la muerte parece cercana. Mientras el siguiente tren se aproximaba, la neblina comenzó a crecer, filtrándose por las grietas del tiempo y la memoria. El viento trajo consigo un silencio denso, un hálito que helaba la piel y paralizaba la mente. Justo cuando reunía el valor para entregarme al abismo, sentí un tirón fuerte, un jalón firme de la blusa que me hizo perder el equilibrio y caer de regreso al andén. El golpe ardió, pero más me hirió el misterio. No había nadie. El andén estaba desierto, como si la noche hubiera tragado a todos menos a mí. Las escaleras solo comenzaban a llenarse de algunas sombras lejanas, pero junto a mí no había figura ni sonido que explicara aquel empujón. El viento volvió a moverse, y yo, envuelta en un escalofrío que recorría mi columna, tomé mi mochila y huí. Bajé las escaleras apresuradamente, la mirada clavada en el suelo, con la sensación pesada de ser observada desde arriba, desde ese andén que ahora parecía una trampa. La parada del camión a esa hora era un lugar solitario y lento, un recodo olvidado en el tiempo donde apenas pasaban vehículos. Allí, junto a un par de personas que llegaron poco después, me sentí como si un ojo invisible no dejara de vigilarme desde la penumbra del andén. Semanas después, la memoria de esa noche quedó enterrada bajo otros dolores, otros silencios, aunque el peso seguía ahí, constante y silencioso, acompañando mi depresión, mi soledad. Pero la historia no termina en ese andén, ni en esa noche suspendida entre el viento y las luces de la ciudad. Ese encuentro fue solo el primer murmullo de una sombra que se hizo presente en momentos oscuros, cuando el alma está al borde del abismo. Así comienza esta confesión, esta historia que no es solo mía sino de todos aquellos que han sentido, en la quietud de la noche mexicana, la cercanía de algo que no se explica, pero se siente en la piel y en el aire. Porque en este territorio,
la noche no es ausencia, es presencia. Y la presencia, a veces, se vuelve sombra. Después de aquella noche en el andén, el tiempo pareció deshilacharse. No sé cuánto duró la espera antes de que la sombra regresara, pero cuando lo hizo envuelta en un silencio aún más profundo, en un frío que se filtra por los huesos y no se va. Fue en un marzo de otro tiempo, cuando la noche se viste con los colores de la incertidumbre y el aire cambia de rostro sin avisar. Monterrey dormía bajo un manto que era a la vez cálido y cortante, porque las noches de esa ciudad no entienden de estaciones ni reglas. Esa noche, el calor y el frío danzaban juntos como dos amantes imposibles, y yo estaba sola en la casa, junto a mi madre y mi perrita, mi compañera fiel desde que era un cachorro, un ser pequeño que parecía tener el alma más grande que su cuerpo. Era cerca de las 2 de la mañana, cuando las calles ya duermen y solo el susurro del viento se atreve a cruzar los rincones. La casa, la típica casa de interés social, pequeña y estrecha, se sentía más grande y más oscura que nunca. La habitación de mi mamá estaba al lado del baño, y el corredor que los unía parecía un pasadizo hacia otro mundo. Sentada frente a la televisión, apenas en la penumbra que dejaban las lámparas callejeras filtradas por las cortinas, escuché el gemido de mi perrita, un sonido quebrado, ahogado, que no era suyo del todo. La llamé varias veces, pero no hubo respuesta, y el aire se espesó como si la noche misma contuviera el aliento. Me levanté con cuidado, evitando encender la luz para no despertar a mi madre. Caminé despacio, los pies tocando el suelo frío, hasta encontrar a mi perrita acurrucada en un rincón junto a la puerta cerrada del baño. Temblaba, estaba fría y sus ojos no dejaban de mirar esa puerta como si esperara algo que solo ella podía ver. Fue entonces, justo cuando decidí acercarme para calmarla, cuando la vi. Frente a mí, inmóvil, un cuerpo oscuro, tan negro y denso que parecía absorber la poca luz que entraba. No tenía forma, ni rostro, ni contornos claros, solo una presencia que llenaba el espacio y lo hacía más pesado. No sentí miedo, no exactamente, sino una impresión tan profunda que el corazón me latía fuerte en la garganta y el tiempo parecía detenerse en un suspiro sin fin. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener la respiración, buscando en el silencio alguna señal, alguna razón para entender lo que estaba frente a mí. Pasaron segundos o minutos, no lo sé, hasta que la voz de mi madre desde la habitación rompió el hechizo. Abrí los ojos y la sombra ya no estaba. Mi perrita se aferraba a mis piernas, inquieta, y el aire volvió a moverse como si el mundo recuperara su pulso. Nunca conté esto en voz alta, ni a mi madre ni a nadie. Fue un encuentro guardado en lo profundo, un susurro que solo yo escuché. Pero ese ser, esa sombra, no se desvaneció en el olvido. Volvió, años después, como un visitante esperado y temido, cuando la vida me había cambiado y traía dentro de mí una nueva existencia. El tiempo se deslizó hasta un verano de otro tiempo, un verano que quemaba el alma antes que la piel. Monterrey, con su calor de fuego y sus noches casi insoportables, se volvía un horno donde el viento parecía perder su aliento. Era una temporada marcada por la espera y el cansancio, el cuerpo rendido y la mente al borde del silencio. Yo estaba sola en casa con mi hija, una niña pequeña que dormía plácida bajo la protección tenue de la noche. Mi esposo trabajaba en el turno nocturno, dejando el hogar en una quietud que parecía sagrada, aunque también frágil. La fiebre me abrazaba con manos de hielo y fuego a la vez, temblaba sin consuelo y el sudor frío corría por mi piel como un río silencioso. La televisión parpadeó un instante, una breve oscuridad como un latido suspendido en el aire. Y entonces, allí estaba. La sombra, el cuerpo oscuro sin rostro, esa presencia que parecía un hueco en la realidad, se plantó detrás de mí en la sala. Su inmovilidad era una sentencia, un susurro sin voz que llenaba el espacio con su sola existencia. Sabía que me observaba, que aguardaba una respuesta que yo no podía darle.
La fuerza para girar la cabeza, para buscar su rostro o imaginarlo, simplemente no estaba. La oscuridad se volvió un muro sólido a mi lado, un maniquí que no necesitaba forma para imponer su peso. La fiebre me venció entonces, y la conciencia se desvaneció. Al despertar, la noche había cedido algo de su dominio, la temperatura bajó, y la fuerza volvió a mis manos temblorosas. Mi hija dormía, ajena al visitante invisible que había compartido conmigo ese instante de umbral. El control remoto de la televisión estaba fuera de lugar, como si alguien lo hubiera movido con cuidado, dejando una señal muda de su paso. 5 años han pasado desde aquella noche, 5 años de susurros que vuelven cada cierto tiempo, en ciclos marcados por el misterio y la memoria. Mi hija cumple 10 años pronto, y algo en mi alma dice que ese ser oscuro volverá a cruzar nuestro umbral antes de que el tiempo alcance la siguiente estación. No busco explicaciones, ni siquiera entiendo su presencia, pero sé que no vino a robarme la energía ni a hacerme daño. Es un guardián extraño, un vigilante que aparece en los límites donde la vida y la muerte se rozan. Este es mi relato, esta es mi confesión ritual para esta comunidad que sabe escuchar el susurro de lo invisible. Si alguna vez has sentido el peso de la sombra, si el viento te ha traído el eco de un presagio, te invito a suscribirte al canal, a compartir esta historia y a mantener vivo el fuego de la memoria ancestral. Porque en este territorio, bajo esta noche eterna, cada historia es un portal.